buenas y bienvenidos y bienvenidas a la resolución del reto de historia que os planteamos hasta hace prácticamente poco. Espero que hayáis tenido muy en cuenta las pautas que os dimos y ahora María José os mostrará la resolución de lo que es el examen y algunas pautas y también lo explicará en detalle. Bueno, primero leeros bien siempre las instrucciones generales, tomaros 5 minutillos, espero que lo hayáis hecho para resolver. Y bueno, vamos con la primera pregunta, el paleolítico y neolítico. Bueno, pues ahí tenéis que diferenciar muy bien el paleolítico, literalmente piedra vieja, periodo de la prehistoria, que abarca desde la aparición del primer homínido hasta la agricultura. Tenéis que mencionar, muy importante, porque está dentro de la península, al Homo antecesor, con una antigüedad, cronología, de 800.000 años. Y también que en este momento cómo es la economía depredadora, cazadora, recolectora, y entonces bueno, pues se realizan útiles en piedra que evolucionan hasta el hueso en el microlitismo. También tenéis que mencionar Altamira y Tito Bustillo, es decir, que el Homo sapiens es el creador del arte rupestre cantábrico en polícromo, con figuras de animales, bisontes, ciervos en esas cuevas, Altamira y Tito Bustillo. Del neolítico, piedra nueva, en la península normalmente 5.000 al 3.000 antes de Cristo, se pasa de una economía depredadora a una economía productiva, en cuanto a que ya pues hay especialización de la agricultura, domesticación y cerámica. Súper importante que mencionéis la cerámica porque es lo que hace que el hombre pueda acumular alimentos, bebida y poder ser sedentario. También aparece mencionar las pinturas rupestres levantinas, que son monócramas y que reflejan escenas de caza y recolección esquemáticas y con manos, también de carácter religioso. Segundo epígrafe. Colonizaciones históricas, tenemos primero, en el primer milenio antes de Cristo tenéis que poner la cronología. Tenéis que mencionar que son pueblos en la Edad de Hierro que se fusionan pueblos nativos con las colonizaciones históricas. Y empezamos hablando de Tartesos, que es el primer estado de la península. Hay referencias de ellos en la Biblia y en textos griegos. Es una civilización muy rica que se extendía de Huelva a Cartagena y no se sabe por qué desaparece, si por los cartagineses. También tenéis que poner eso, lo que se ve, se comprueba que en el siglo VI va desapareciendo. Y entonces pasamos a encontrar a los celtas y celtíberos. Importante también mencionar el arte de cada cultura, es decir, de Tartesos el tesoro de Carambolo en el 550 a.C. En cuanto a los celtas y celtíberos, pues bueno, se fusionan los pueblos invasores con los del norte, los encontramos en el norte, en el centro, en el oeste, y tienen una economía preestatal, o sea, una economía basada en la agricultura, la ganadería y en política preestatal, basada en consejos de ancianos. Importante su arte, los berracos, que servían además para delimitar fronteras. En cuanto a los íberos, pues se encuentra en la zona del este y centro. Tienen una economía pues mucho más desarrollada, basada en la moneda, tiene una lengua aún no descifrada y encontramos en el arte la dama de Elche, dama de Baza y la política es estatal. Y en el siglo IX encontramos las colonizaciones históricas que vienen pues a la península interesadas por los minerales y para comerciar con Tartesos. Tenemos los fenicios, pueblo mercantil, tenéis que poner desarrollado, tenéis que poner por lo menos 2 colonias, en este caso serían Gadir y Malaca, y poner algo de lo que difunden, uso del torno, alfarero, el alfabeto, salazones, pescados, etc. De los griegos procedentes de Masalia, de Marsella, fundan también 2 colonias, en Ampurias y Rodes. Y entonces los dos, tanto griegos como fenicios, vienen a comerciar con Tartesos y también comercian con las Islas Británicas. Influencia de los griegos en cuanto a la trilogía mediterránea. Y cartagineses que ocupan Ibiza, Cartago Nova, y su colonización va a ser mucho más hostil porque se enfrentan con Roma. Eso en cuanto a esos 2 epígrafes. Seguimos con el tema 2. Al-Ándalus, evolución política,
Ahí tenéis que decir, bueno, que en el 711 los musulmanes desembarcan en Gibraltar y derrotan a don Rodrigo en la batalla de Guadalete. Eso es muy importante, que empecéis así el epígrafe. Que en solo 2 años se asientan en la península debido a sus pactos que hacían con los pueblos nativos y que valoraban a las gentes del libro, es decir, cristianos y judíos, que respetaban. Decir también que en el 756 se crea ya un emirato de Damasco. Abderramán I, el último descendiente de los omeyas, crea un emirato, independencia política pero no religiosa, y es la época de consolidación urbanística de Al-Ándalus. En el 929, Abderramán III, pasáis a Abderramán III, o sea, Abderramán III crea el califato con independencia política y religiosa, y es la época de máximo esplendor. Y en el 976, Almanzor, que es el primer ministro hachib de un califa muy débil, que es Gisán II, implanta una dictadura. A su muerte, pues se va desintegrando Al-Ándalus en reinos de taifas. La desintegración total llegará en el 1031, cuando Gisán III pues, sea depuesto en Córdoba. Entonces inicia, reino de taifas significa facción. Y tenéis que empezar hablando, este epígrafe es un poquito largo, pero tenéis que empezar hablando de taifas. Los taifas son débiles en lo político, pero en lo económico todavía siguen siendo muy fuertes en lo económico y en lo cultural. Entonces, en un momento dado, esa debilidad política hace que los cristianos tomen Toledo en el 1085, y los taifas preocupados llaman almorávides y almohades. Almohades, poned por favor alguna fecha de referencia, 1090, 1145, alguna, por lo menos una de las dos. Los almohades llegan a la península y paran a los cristianos en Sagrajas. Importante esa fecha, 1086, porque es la venganza por haber tomado Toledo los cristianos. Y Uclés, su poder va a ser muy corto, efímero, porque son ultraortodoxos, no gustan a la población, y porque no pueden conquistar zonas perdidas como Toledo y Zaragoza. Después tenemos a los almohades, que llegan para eliminar todo resquicio de los almorávides. Fecha también importante, si habíamos terminado con el 1145, pues 1145, 1232 más o menos, importante batalla de Alarcos, capital en Sevilla, hacen edificios emblemáticos como la Giralda, y muy importante, caen en el 1212 las batallas de las Navas de Tolosa, quedando solo el reino nazarí de Granada bajo Fernando III de Castilla y León. Seguimos. Siguiente epígrafe, también he puesto uno cortito para compensar el anterior. Reinos cristianos, evolución de la Reconquista y organización política. Tenemos que la conquista, tenéis que marcar 3 etapas. La primera, consolidación y formación de los reinos cristianos, del 8 al 10. Los reinos cristianos surgen en el norte, muy importante poner la batalla de Covadonga en el 722 con don Pelayo, el rey Pelayo, se expande por Cantabria, Galicia y llegando hasta el Reino de León, donde conquistan el Valle del Duero, que queda como tierra de nadie. Y los Pirineos surgen Navarra, Aragón, los condados catalanes que se independizan de los carolingios. Segunda parte, fin de la hegemonía musulmana, esto está relacionado con el epígrafe anterior. Siglo X-XIII, el califato entra en crisis, se fragmentan reinos de taifas, se conquista Toledo por Castilla, Zaragoza por Aragón, y aunque almorávides y almohades detienen el avance cristiano, Castilla y Portugal dominan ya en el siglo XIII el Guadiana y Aragón el Valle del Ebro. Y el último, la última parte que tenéis que poner es el fin de la Reconquista en el siglo XIII a 1492, donde la debilidad de los terceros taifas facilita la expansión de Castilla por Murcia y Andalucía, Aragón por Valencia y Baleares, y Portugal en la zona del Algarve, en el sur. Solo queda en manos musulmanas el reino nazarí de Granada. Eso en cuanto a la política. En organización política, la principal autoridad de los reinos cristianos es el rey, que se asesora de la curia real. Castilla es una monarquía autoritaria, con cortes consultivas, y Aragón es una monarquía
pactista, una confederación de reinos. Recordad, eso sí, como lo tiene puesto María José, es decir, cuando vayáis al examen no pongáis el párrafo entero, esas 10-15 líneas, no lo pongáis todo en un único párrafo interminable. Organizarlo, no como María José, tampoco es necesario que sea exactamente así, pero sí es importante que lo tengáis bien ordenado, enumerado, que se diferencie un tema de otro, que esté bien claro. Recordad, un examen limpio. Así que, María José, continúa con... Con eso también importante deciros que, por ejemplo, podéis subrayar cosas importantes. Es decir, cosas importantes para que el corrector vea que sabéis muy bien cómo está estructurado el examen, y también los temas de historia se abren y se cierran. Quiere decir, se abren con una introducción, desarrollas y cierras con una consecuencia. Bueno, seguimos. Tercer tema. He puesto los Austrias del siglo XVI, política interior y exterior. Este es más larguito. Los Austrias, la Casa de los Austrias se instaura en España con Carlos I en 1556 desde Flandes, tras la muerte de su padre Felipe el Hermoso y la incapacidad de su madre Juana. Su herencia incluye territorios en Europa, América, así como título de emperador alemán. En política vamos a separar política interior y exterior. Política interior, primero, Carlos I llega rodeado de consejeros flamencos, no sabe hablar el castellano, y además para financiar su ambición al trono pues tiene que aprobar impuestos, con lo cual tiene que salir del reino con frecuencia, dejándolo en manos de Adriano de Utrecht. Esta situación provoca la revuelta de las comunidades de 1520 al 22, fecha que es importante, donde se exige que los intereses de Castilla no fueran subordinados a los del imperio. El rey y la alta nobleza lograron derrotar a los comuneros, importante, batalla de Villalar, 1521, fecha importante, y nombrar a los 3 comuneros, Bravo, Padilla y Maldonado, que fueron ajusticiados. Paralelamente, en la Corona de Aragón se produce la revuelta de las Germanías, en la que los artesanos y mercaderes se enfrentan a la aristocracia por la carga fiscal. También, como resultado pues, de estos conflictos, la monarquía consolidó su alianza con la nobleza. En política exterior, 3 frentes. Primero, Carlos I se enfrenta a Francia con Luis I por el milanesado en 1529, lucha contra los musulmanes por la fe. Esto intentar resumir un poco porque si no es demasiado largo. Contra los príncipes protestantes alemanes, y a pesar de su victoria en la batalla de Mühlberg, reconoce la libertad religiosa con la paz de Habsburgo en 1555. Abdica en el 56, se retira a Yuste, donde muere, y deja a su hijo Felipe heredero sus posesiones, y además también hereda Portugal y Filipinas. El imperio se lo dejará a su hermano Fernando. Felipe II, más reducido, tiene que enfrentar rebeliones internas como la de las Alpujarras, 1568, altercados de Aragón por el caso Antonio Pérez. En política exterior destaca por la batalla de Lepanto, también importante la fecha, 1571. Revuelta de los Países Bajos y conflicto con Inglaterra, la Armada Invencible, la pérdida de la Armada Invencible en 1588, y la victoria sobre Francia en Saint-Quentin. A la muerte de don Sebastián, Felipe II une Portugal a sus dominios, aunque respeta sus fueros e instituciones. Último epígrafe. Antes de terminar el último epígrafe, una cosa que has mencionado mucho son sobre todo las fechas y autores. Muchas veces no tenemos en cuenta las fechas porque o son muchas o al final nos vamos a liar, pues mirarlas bien, porque al final las fechas y las personas que han realizado ciertas acciones es muy importante. No sirve de nada si tú explicas el concepto, si no explicas también cuándo pasó y quién lo realizó. Entonces también eso, muy importante, que has mencionado muchas personas y muchas fechas, entonces aspecto a tener en cuenta. Si falta alguna fecha, bueno, tampoco pasa nada, pero hay algunas que son muy importantes. Bueno, último epígrafe, también más o menos cortito, y este es nuevo, del año pasado. Sociedad, economía y cultura de los siglos XVI y XVII. La sociedad española de estos siglos continúa organizada en estamentos, la nobleza y el clero mantiene sus privilegios, especialmente la alta nobleza, que se enriquece, llega a tener grandes patrimonios, y aunque representa entre el 10 y el 15% de la población, se enriquece gracias a la venta de títulos nobiliarios. El Estado llano está constituido por un 85-90% de la población, incluye campesinos, artesanos, burguesía,
La escasa burguesía va a ser duramente castigada por la crisis comercial, los trabajadores urbanos pues van a tener muchas cargas impositivas, y España experimenta una crisis, además, en el siglo XVII, demográfica, de baja natalidad, lento crecimiento y expulsión de los moriscos, 1609, en la época de Felipe III, que también es muy importante ponerlo. La economía española, tenéis que hablar primero de sociedad, lo que va diciendo el epígrafe, tenéis que leerlo bien, después la economía española. Pues tras el auge inicial de la conquista y colonización posterior de América, decae en el siglo XVII debido a los costes de las guerras imperiales, y para financiar estos conflictos la corona aumenta la presión fiscal y devalúa la moneda de vellón. Y en cuanto a la cultura, humanismo, renacimiento florecen en España con obras como Lazarillo de Tormes en literatura, Garcilaso de la Vega en poesía, el Greco en pintura, y en el siglo XVII, pues el siglo de oro, donde tenemos personalidades destacadas como son Cervantes, Quevedo y Velázquez. Vale. Eso en cuanto a los epígrafes. Pasamos a las fuentes. Sí, antes de pasar a las fuentes, recordad, tened muy en cuenta que esta es una parte más de echar toda la información y, sobre todo, sed limpios, ordenados y tened en cuenta, sobre todo, las pautas que os está indicando María José. Ahora pasamos con la segunda parte. Bueno, las fuentes, como os había dicho, son dos fuentes del mismo siglo. Entonces he puesto dos pinturas, pero también posiblemente pueden poner un mapa con un gráfico, o sea, variar un mapa, un gráfico o una pintura, un mapa, etcétera, o sea, que sean diferentes. Bueno, he puesto estas porque a mí me gustan mucho, sinceramente. Entonces, bueno, la primera parte, 05, es explicar la localización cronológica, contenido, atendiendo a este documento. Entonces, no os vayáis directamente a la teoría, por favor, separar punto 1 y punto 2, porque muchas veces, lo estoy viendo yo en los exámenes de mis alumnos, lo hacen todo junto y no, tiene que estar separado, porque es lo que te piden. Entonces, la primera parte es los fusilamientos del 3 de mayo, de Goya, Museo del Prado. La imagen también se llama los fusilamientos del Príncipe Pío, de la montaña del Príncipe Pío. Es una fuente histórica primaria, contenido político, ya que hace una crítica a la represión llevada a cabo por los franceses en territorio español. En la pintura tenéis que marcar que se observan dos partes diferenciadas, y es muy importante porque Goya en esto es el que ha hecho el inicio de una pintura de este tipo. Entonces, la primera, el diferente tratamiento de ejecutores ejecutados, los ejecutores como una máquina anónima de matar, que son los soldados franceses, frente a la segunda, donde se reflejan todas las diferentes actitudes de las personas ante la muerte, desde el patriota que levanta los brazos gritando libertad, hasta el que ofrece su pecho a las balas, hasta el que se tapa los ojos, hasta el propio muerto. Lo que quiere hacer Goya con esta pintura es mostrar toda la crueldad de la guerra, porque, bueno, fue cronista de esta guerra. El tema son 2,5 puntos, entonces podéis hablar de la guerra de independencia, podéis hacerlo, es abierto, porque podéis sintetizar. Yo lo que he puesto es que la guerra de independencia, más o menos la primera parte que designa la resistencia armada llevada a cabo por el pueblo español ante la ocupación francesa. Antecedentes hay que tenerlos en los conflictos internos de la monarquía española, que fueron aprovechados por Napoleón para hacerse árbitro de la política española, y entonces se lleva a Bayona y a Carlos IV y a Fernando VII se los lleva a Bayona. El 2 de mayo de 1808, cuando el resto de la familia real se disponía a abandonar la capital, pues el pueblo madrileño se amotina y fue reprimido duramente por las tropas francesas. Esto es muy importante que lo digáis porque es la referencia directa con el cuadro. Después podéis ya seguir poniendo que en Bayona Napoleón nombra rey a su hermano José Bonaparte, y según se van conociendo los acontecimientos, pues se va extendiendo la rebelión y la insurrección a todos los territorios. España queda vacía de poder, con lo cual hay que hacer una junta local, que será luego provincial, una junta suprema central, que se encarga de hacer la guerra y de gobernar el país. Esta junta central se va a ir luego a Cádiz y redactará la primera Constitución española, que es la Constitución de 1812, la de Cádiz. También podéis poner aquí las 3 fases de la guerra, que es muy cortito realmente. Esta es una parte del temario
que yo creo que siempre llevaría, porque puede caer una fuente, puede caer como tema, como texto también, os pongan el texto del bando del alcalde de Móstoles, es una fuente muy asequible. Temas, las tres partes, pues pondríais 1808, toma de Bailén, sitios de Zaragoza, Gerona. En la segunda parte, posiciones francesas, porque viene Napoleón hasta 1812, viene Napoleón en persona a luchar contra los ingleses y contra las guerrillas tan importantes en España. Y la tercera parte es, bueno, pérdida ya de posiciones francesas, también porque Napoleón va sacando al ejército para hacer la campaña rusa, que también fue un fracaso. 1713 se firma el Tratado de Valenciennes, donde le da la corona de nuevo a Fernando VII. Y ese sería el... Sobre todo en las fuentes, tener muy en cuenta aspectos de pensarlo muy bien antes de ponerlo. En la parte anterior, al final, te ponen el tema de escribir y lo soltáis. Pero en este aspecto, en lo que son las fuentes, pensad muy bien, recapacitar bien lo que podáis pensar y lo que podáis poner, porque luego hay muchos tachones, sobre todo en las fuentes, porque dices, voy a poner esto, pero luego no es lo que hay que poner. Entonces, tenedlo muy en cuenta y sobre todo, separadlo, que no vaya todo junto, como ha dicho María José, que eso lo tienen muy en cuenta los examinadores. Sí, una cosa también, en la misma hoja del examen que os den, como es para vosotros realmente, sí, pues ahí podéis haceros un esquema. Cuando empecéis el examen, haceros un esquema clarito con los hechos históricos para ir poniendo el examen, eso, hacer un examen en armonía. Eso es. Bueno, la segunda fuente que he puesto es una imagen que es una caricatura de la Primera República de la revista La Flaca. Es una fuente primaria de carácter político, una caricatura de la revista que surge, La Flaca surge en Barcelona en el Sexenio Democrático entre el 69 y 76, 1976, es una revista liberal de carácter principalmente satírico y republicana. Esto es muy importante que lo pongáis. Si veis caricaturas, pues poner esta primera parte de encabezado de la caricatura de la revista La Flaca. La imagen se encuentra representada la Primera República, que está siendo tironeada por una parte por los unitarios y por otra parte por republicanos federalistas. Unos van vestidos pues con un traje normal y el otro, el catalán partidario, uno de modelo unitario y el catalán de modelo federal. Esta caricatura pues refleja las contradicciones de esta república, donde el modelo unitario garantiza el orden y el modelo federal pues es sinónimo de mejoras sociales. Vamos entonces al tema relacionado con esta imagen. Pues tenéis que hablar de la Primera República. También es un tema abierto, es decir, podéis empezar un poco hablando de los problemas que tiene Amadeo de Saboya, que está 2 años en España, y en el 73 abdica. Al día siguiente se proclama la Primera República, una república bastante convulsa, con 4 presidentes de gobierno en 11 meses. Tenéis que mencionar a los presidentes, luego intentar poner un poquito de cada uno de ellos. Figueras aumenta desorden, golpes de Estado, actividad constante del movimiento obrero, abandona el cargo y le sucede Pi Margall, que es federalista, que quiere hacer una república desde arriba, pero tiene problemas carlistas. Insurrección cantonal, esa insurrección empieza en el cantón de Cartagena, se levanta por todo el Levante y Andalucía. Le sucede Castelar, que actúa, Salmerón, con él la República da un giro conservador, empiezan a apoyarse en el ejército, y los cantonalistas proclaman un gobierno provisional en Cartagena que incluso le declara la guerra al gobierno de Madrid, y se emplea la fuerza militar, se va desmantelando uno tras otro los focos. Y por último, Castelar, que actúa con firmeza, emplea el ejército, consigue gobernar por decreto, pero cuando vuelve a convocar las Cortes, estas no le apoyan y entonces pierde el voto de confianza, dimite, y la posibilidad de que el poder cayera otra vez sobre los federalistas pues hace que el general Pavía dé un golpe de Estado entrando en el hemiciclo y disolviendo las Cortes. Tras ese golpe de Estado, ¿qué pasa? Pues Serrano se queda como jefe de gobierno y el fracaso de la República despierta el deseo de la burguesía conservadora, sobre todo, de que llegue un nuevo rey. Va a ser de la mano de Cánovas, llegará Alfonso XII.
el principal intento va a ser que la monarquía sea el deseo del pueblo español, pero le hace firmar el manifiesto de Sanjars, pero sin embargo Martínez Campos proclama al rey Alfonso XII en Sagunto, Alfonso XII, perdón, en Sagunto, restaurando una monarquía por un golpe militar. Bien, ya con esto, teniéndolo en cuenta el tema, sobre todo, tened en cuenta que es normal a lo mejor que os podáis pasar un poco, porque al final esto es, como bien explica María José, son cosas muy abiertas que podéis ir explicando. Intentad siempre tener en cuenta esa pauta, pero sobre todo explayaros, aprovecharos ahora no para echar la teoría tal cual está escrita, sino para que sepáis ordenarla, sepáis decirlo adecuadamente y sobre todo diferenciarlo y tener muy en cuenta la estructura que os proporciona María José, que al final os va a venir muy bien. Y ahora pasamos a la tercera y última parte de lo que es el examen. Sí, la tercera parte va a ser el texto del manifiesto de Primo de Rivera. Tenéis eso, en el resumen 05, pero el resumen, pone solo resumen, no pone clasificación, hay que clasificarlo. Fuente primaria de carácter político, origen, Primo de Rivera, capitán general de Cataluña, que hace un golpe de Estado en connivencia con el rey Alfonso XIII. Destinatario, está publicado este manifiesto en el ABC, donde lo da a entender al pueblo español, con lo cual destinatario público. Este manifiesto sería resultado de los últimos coletazos de la restauración borbónica. Vale. Entonces, eso es la primera parte, como resumen 05, no tiene que ser más amplio. Segunda parte, las ideas del texto. Pues el texto se puede dividir en tres ideas. Primero, la primera parte, la primera idea que está dando está diciendo el por qué ha dado, la idea principal, el por qué ha dado ese golpe de Estado. Entonces se queja de los políticos democráticos que son corruptos, de los terroristas, de comunistas, es decir, de todo lo que ha llevado al país a tener esas huelgas, esas manifestaciones constantes. También critica el turnismo de partidos. Si tenéis que poner alguna frase del texto, por favor, entre comillas, dice tupida red de concupiscencias, pues tenéis que poner entre comillas y luego decís que critica al turnismo. Critica también el expediente Picasso, dice rastreras intrigas políticas tomadas como pretexto de Marruecos, un expediente que luego va a cerrar. La segunda parte del texto, pues lo que hace es decir que va a hacer un gobierno basado en militares, pero también civil, con gente sana y que apoya a la patria y al rey. Y la tercera parte sigue diciendo todo lo que ha hecho contrario, lo que se ha hecho contrario hasta el momento y por qué se lleva el golpe de Estado y para que cale en la gente sana que no está corrupta políticamente. Esta parte, sobre todo, tener muy en cuenta que es la que más puntuación tiene. Al final son 4 puntos de lo que es vuestro examen. La primera parte, recordad, son 3 puntos, la segunda son otros 3 y esta última son 4 puntos. Entonces, aunque vayáis cansados, que ya os coma el tiempo, tened muy en cuenta que es una puntuación alta y al igual que la parte anterior, busca vuestro pensamiento crítico, que lo utilicéis correctamente y que sepáis hacerlo bien. Entonces, sobre todo esta parte, tenedlo muy en cuenta. Vale, el tema que son 2,5 puntos. Vale, pues la dictadura de Primo de Rivera. Hacerlo cortito, porque tampoco es más. Lo que tenéis que poner es el directorio que crea, primero que en connivencia con el rey, crea un gobierno, entonces una dictadura. Primero es el directorio militar, que son 2 años, del 23 al 25, donde reorganiza los ayuntamientos, hace una política centralista, prohibiendo la bandera catalana y prohibiendo el catalán, medidas de orden público, prohíbe las manifestaciones, creación de la Unión Patriótica, que es como sin ideología, pero con la misión de apoyar a la dictadura. Política exterior, pues muy importante que marquéis esto, porque se cierra el expediente Picasso e intenta resolver el problema de Marruecos sacando a las tropas de allí, pero bajo el ataque de Abdelkrim, que cuesta muchas bajas, pero tiene la suerte de que Abdelkrim se envalentona y ataca posiciones francesas, y lo que va a ser su perdición, ya que forma una coalición franco-española que acaba con el líder rifeño. Directorio civil del 25 al 30, 5 años, integrado por civiles y militares.
creará una Asamblea Nacional Consultiva, que es como un sucedáneo de Parlamento, crea obras públicas para favorecer el empleo y el desarrollo industrial, crea monopolios estatales como Tabacalera, CAMSA y un Consejo Nacional de Trabajo para resolver conflictos laborales, donde pide la ayuda a UGT, a Largo Caballero, y la colaboración de estos va a hacer que se rompa UGT, la coalición UGT y PSOE. Conclusión. Cuando se ve que la perpetuidad de la dictadura pues no acaba, se piden elecciones, vuelta a la Constitución del 76 y oposición de republicanos, nacionalistas, intelectuales como Unamuno, de UGT, el ejército hace la sanjuanada, es decir, el ejército que se queja por las subidas de puestos arbitraria a los africanistas. Entonces, ante todo esto, Pérez de Apoyos, Berenguer, Primo de Rivera, dimite, el rey nombra al general Berenguer convocando elecciones, pero dimite, es lo que se llama la dicta blanda, y finalmente el rey pone al almirante Aznar, que convoca elecciones para el 12 de abril para elegir nuevos ayuntamientos, unas elecciones limpias, pero que el resultado es una república. Como dice Aznar, el pueblo se ha acostado monárquico, se ha levantado republicano. Alfonso XIII, el 31, lanza un manifiesto en el que deja el trono, proclamando la Segunda República, el 14 de abril. Este sería Primo de Rivera. Recordad, en este aspecto, muchas veces, eso sí, lo que dice María José, tampoco hay que extenderse en muchos aspectos demasiado. Hay que recordar bien, sobre todo, poner lo que se os pregunta. No pongáis más por el hecho de poner más. Entonces, poned lo que se os pregunta y si en caso de que no sea o no creáis que es mucho, tampoco pasa nada. Poned simplemente lo que se os pregunta y es así suficiente. Entonces, y sintetizar. Si sintetizar, podéis. un aspecto también muy importante, sí. Lo que es sintetizar. Entonces, último tema. Tema. La guerra civil, aproximación a la historiografía sobre el conflicto, desarrollo de la guerra y consecuencias. Puntuación, 4 puntos. Tenéis que hablar de poco, como 5 líneas, intentar que sea 5 líneas, así de esta parte nueva que se metió el año pasado, que es la historiografía sobre la guerra civil. Dicen que ha pasado por varias etapas. Una de posguerra, donde la historiografía nacional está dominada por los vencedores de la guerra, que justifican la sublevación como una cruzada de liberación nacional. Marcáis un nombre Arrarás, por ejemplo, o alguno otro que tengáis, y nada más. En cuanto a los republicanos, marcar muy importante hazaña, que autojustifica la derrota de la República. En la transición democrática, bueno, tenemos a la muerte de Franco y la llegada de la democracia, pues se facilitan archivos y sobre todo hay una producción anglosajona que es muy objetiva, donde tenemos, por ejemplo, nombrar a Preston, que realiza investigaciones recogiendo incluso testimonios orales de las víctimas. Y los últimos años, pues la historiografía se centra en otros temas no tocados, como son la represión, los costes humanos. Surgen ahora neofranquistas como César Vidal, que justifica la sublevación, y nuevos historiadores como Tussell o Santos Juliá. Vale, entonces... simplemente, igual, ya estamos casi en la parte final, así que continúa María José. Recordar, eso sí, el orden, ordenarlo bien, ser limpios y recordar bien la parte de la falta de ortografía y las tildes, que puede restar hasta un punto de examen, algo importante. Desarrollo de la guerra. Pues la guerra, los orígenes, tenéis que poner los orígenes, están en un deterioro de la convivencia que se produce a partir del triunfo del Frente Popular, donde España está totalmente polarizada. Surgen enfrentamientos violentos y un grupo de generales monárquicos y conservadores, como nombráis alguno, Sanjurjo, Mola, Franco, grupos políticos y la Falange de Primo de Rivera, carlistas, la CEDA de Gil Robles y la oligarquía económica como Juan March, pues preparan desde el triunfo de ese Frente Popular una conspiración militar con el objetivo de acabar con la República. El asesinato de Calvo Sotelo el 12 de julio del 36 va a ser el detonante realmente de la sublevación. El coordinador va a ser el general Mola, pero el alzamiento se inicia cuando el día 17 sale Franco de Marruecos, dirigido por
tras llegar desde Las Palmas, y en la península pues se va a dar poca relevancia al hecho, pero luego 17 provincias se unen al golpe. La guerra se va a desarrollar en 5 etapas. España queda dividida en 2 zonas, la leal a la República y la de los sublevados. La primera, tenéis que marcar alguna fecha porque es importante, os pueden caer de fuentes mapas de las etapas de la guerra. Entonces, de julio a septiembre, el 36 consiste en el cruce del Estrecho. Franco cruza con el ejército la península utilizando aviación alemana e italiana. La segunda etapa, Batalla de Madrid. En el mapa seguramente que os pongan sí que va a poner ese encabezado, Batalla de Madrid, y septiembre del 36, marzo del 37. Ahí los militares sublevados intentan concentrar sus fuerzas, llegar a Madrid, Mola desde el norte, Franco desde el sur, pasa por Badajoz, tenéis que marcar también la liberación de General Moscardó del Alcázar de Toledo, y ante la resistencia de la capital pues deciden aislar Madrid por arriba, por Guadalajara, por abajo el Jarama, pero son frenados por las tropas de Lister y Cipriano Mera. Bombardean la ciudad universitaria y como Madrid está con no pasarán, pues deciden seguir hacia las zonas estratégicas, que son las zonas mineras del norte. La tercera etapa es en el 37, van tomando una tras otra todas las ciudades del norte, y muy importante esa tercera etapa marcar el asalto o el asedio de Guernica por la Legión Cóndor alemana, donde el 70% de la población va a ser aniquilada, realmente va a ser destrozada. Importante, os pueden poner también como fuente el Guernica de Pablo Picasso, que hizo este cuadro justo en esta época. Bueno, cuarta etapa, la campaña de Aragón. En el año 37, 38, los republicanos toman Teruel, pero una contraofensiva nacionalista lo recupera. Ante la desesperación del ejército republicano, se concentran en la batalla del Ebro, que es la más cruenta de toda la guerra, con 114 días y 150.000 muertos. La quinta etapa, ahí ya Cataluña queda aislada, España ya queda dividida totalmente y Franco está ganando la guerra. La quinta etapa es la campaña de Cataluña. En el invierno 38-39, todas las capitales catalanas caen una tras otra y el gobierno republicano en el exilio pues intenta negociar una paz, pero fracasa. El general Casado en Madrid se opone a la política de resistencia de Negrín, se subleva y se acepta la rendición sin condiciones. El 1 de abril de 1939 se emite el último parte de guerra. La última parte del tema marca las consecuencias de la guerra civil, los costes económicos, pérdida de infraestructuras, 20% de agricultura, 30% de industria, se pierde el oro del Banco de España, que hay que dar a la URSS por su ayuda, y también estamos endeudados con Alemania e Italia. Sociales, número de muertos 500.000, en el frente y retaguardia 28.000, 50.000, más o menos fueron fusiladas, muchas encarceladas una vez acabada la guerra. Medio millón de españoles exiliados, donde España pues pierde muchos intelectuales, mucha cultura, y queda España empobrecida. Demográficas, caída de natalidad. La guerra marca moralmente a la sociedad española, dividiéndola entre vencedores y vencidos. Y la consecuencia política inmediata fue la instauración de una dictadura militar, el franquismo, que durará 40 años, donde España toma un camino apartado de las democracias occidentales. Y este es el examen. Es el examen tan bonito que ha mostrado María José y, sobre todo, por último, recalcar en esta parte del examen, como tiene tantos aspectos a tratar, importante dividirlo por cada parte, que se note que cada párrafo equivale a cada tema, e incluso dentro de cada tema lo podéis subdividir en guiones, en párrafos distintos, que lo van a dejar mucho más bonito de ver, y eso es algo muy importante. Entonces, en conclusión, id bien tranquilos al examen, que los vais a hacer perfectamente bien, teniendo en cuenta las pautas, sobre todo que ha explicado ahora María José, que lo ha dejado más que claro. Lo podéis hacer muy bien, desarrollar lo que tenéis que hacer, responder a lo que se os pregunta, tened cuidado con la ortografía y las tildes, y
con esto vais totalmente preparados y lo vais a hacer genial en vuestros exámenes. Mucha suerte cuando llegue el momento y espero que os podamos ver por el campus de las universidades. Muchas gracias. Yo también mucha suerte y espero que vuestros deseos se cumplan.